Después de haber creado las redes y haber colocado justamente cuántos tratamientos debería de realizar un estudiante para cumplir con una red, nos corresponde ahora el ingresar justamente esa información por cada uno de los estudiantes. Ingresa a saber qué estudiantes es el que estamos trabajando, qué tratamientos el que ha realizado y también conocer, por ejemplo, a qué pacientes el que lo ha realizado. Así que nosotros a toda esta parte nos vamos a llamar como el llenado de red. Este llenado de red lo podemos encontrar siempre en el menú, en la parte izquierda. Dentro de la parte izquierda buscamos el botón de llenado de red y vemos que nos aparecerán dos apartados. Uno se llama red adulto, el otro es la red de niño. Entonces, bueno, para este ejemplo vamos a ingresar a la red adulto y vemos que al ingresar nos aparece información sobre cada uno de los estudiantes. Va a aparecer siempre un listado de todos los estudiantes activos dentro del sistema. Vemos información como un nombre, un apellido, el número de carnet y un número de teléfono. Al presionar algún dato de los estudiantes, vemos que nos despliega la información específica de un estudiante. Por ejemplo, conocer a qué red está asignado, también a la red de niño a la cual está asignado. Si estuviera asignado a una clínica, también nos apareciera en qué clínica. Sin embargo, pues aún como no, este estudiante no tiene una clínica asignada, es por eso que nos aparece como NA. También un número de PI y un segundo número de teléfono para conocer esta información del estudiante. Ahora bien, tenemos el apartado de acciones. En el apartado de acciones vamos a nosotros manipular todos esos tratamientos que han realizando los estudiantes. Vemos que aparecen dos botones. Un primer botón sería el historial de tratamientos completos. El segundo botón, los tratamientos restantes. El historial de tratamientos completos justamente va a manipular todos los tratamientos que vaya realizando el estudiante durante su vida estudiantil. Vamos a poder crear justamente conforme una ficha clínica algunos de los tratamientos que ellos vayan realizando y de esa forma vamos a ir generando ese historial de forma completa de todo lo que ellos van realizando. Después está el apartado o el botón de tratamientos restantes. En este apartado, nosotros vamos a ver conforme una de las redes, o mejor dicho, conforme la red que ellos estén asignados, los tratamientos que van ellos realizando. Y más nos vamos a percatar justamente por la cantidad de requerimientos que ellos tengan que cumplir y veremos cuántos son los tratamientos que hayan ya ellos realizado. Ahora vamos a pasarnos a ver algunos de los apartados y ver de forma específica ya cómo funciona. Vamos a empezar primero con el historial de tratamientos completo. Al presionarlo, nos va a mostrar esta ventana con la que nosotros vamos a manipular toda esta información. Esta información, o más bien la estructura de esta vista, se ve justamente así porque es para las redes de adulto con las que trabaja la universidad. Vemos como primera información los nombres y los apellidos de un estudiante, la red asignada a la cual ellos están, en este caso a la red de adulto, y también vemos la información de las clínicas con las que trabaja la dirección de clínicas, ¿verdad? En este caso aparece la información como la clínica 1, séptimo semestre, clínica 2, octavo semestre, clínica 3, el noveno semestre. También vemos que nos aparece información o en los apartados como una búsqueda, un apartado de mostrar eliminados, también el botón de más, que es para ingresar uno nuevo, y el botón de actualizar para refrescar información. Ahora que ingresemos un dato, vamos a ver justamente cómo funcionan todos estos apartados que acabo de mencionar. Así que ahora vamos a proceder a crear justamente un nuevo registro y asignar a este estudiante un tratamiento que él ahora haya realizado. Vamos al botón de más, escogemos una fecha, ya que pues se entiende que podemos nosotros ingresar la red o bien el tratamiento, mejor dicho, de un día anterior, de un día X, ¿verdad? Por ejemplo, podemos escoger para este dato que el paciente, el estudiante, perdón, lo haya realizado un 17 de noviembre de este año. Después aparece justamente para que nosotros escojamos a qué ficha clínica fue el que él atendió. Vemos que ahora les aparecerá las fichas clínicas con las que él trabaja
Y también vemos que no solo aparece el nombre del estudiante, sino que también aparece la información como la fecha de nacimiento del estudiante. Esto nos sirve para que nosotros podamos ver justamente si se trata de ingresar un adulto a la red adulto o para que si por si acaso tengamos también información de niños, no ingresemos a los niños donde las redes a las cuales no pertenecen, ¿verdad? Es más como para tener en cuenta y tener ese cuidado de no ingresar el dato en donde no tendría que ser. Así que nosotros estamos trabajando con una red adulta, pues escogeré a la persona que sea el adulto, ¿verdad? Y pues, yo sé que voy a trabajar con esta, o que el estudiante trabajará con este paciente. Bueno, antes de pasar a esta parte, si nosotros deseáramos, también podríamos usar este apartado de buscar ficha clínica. Esto no es más utilizado para, por ejemplo, si tenemos muchas fichas y se nos es más fácil buscarlo. Podemos buscarlo por el nombre del paciente, escribiendo su nombre, o bien ingresando el número de ficha clínica. En este caso, pues, por ejemplo, ingresaré el número 565 y vemos que sí trabaja este filtro. Así que tengamos en cuenta que este filtro funciona para este tipo de ingreso de datos. Después podemos nosotros escoger el tratamiento el que está aplicando el estudiante. Y de igual forma como el botón anterior, nosotros podemos buscar y escribir el tratamiento que nosotros queramos ingresar. Por ejemplo, y a cuestión de justamente ingresar uno, puede ser la consulta de emergencia. Vemos que yo lo estoy escribiendo y me aparece más recortada la información. Con la consulta de emergencia voy a trabajar. Luego puedo escoger yo a la clínica con el que el estudiante esté trabajando. Por ejemplo, voy a escoger que él lo está trabajando en la clínica 1. Entonces, ya teniendo toda esta información, el botón de guardar ya me aparecerá como un color azul y con eso me está queriendo decir el sistema que ya puedo guardar este dato. Así que procedo a presionar el botón de guardar, le doy a confirmar la acción con el sí ingresar y vemos que ahora cuando ya ingresé el dato ya aparece justamente el tratamiento que está aplicando. Entonces, vamos a entender un poquito mejor todo lo que aparece dentro de la tabla. Nosotros como escogimos a la clínica 1 como la clínica en la que está trabajando este estudiante o este tratamiento, mejor dicho, vemos que solamente esa información aparece. Si nosotros en la parte de arriba escogiéramos una clínica 2, por ejemplo, vemos que ahora no hay ningún dato. Y esto es por lo mismo de que el tratamiento que acabamos de ingresar corresponde a la clínica 1. Bien, también tenemos justamente el apartado de búsqueda que trabaja un tanto parecido al filtro que estábamos haciendo de la otra forma. Que nosotros pues podemos buscar un tratamiento con su nombre. Y bueno, por ejemplo, voy a ingresar un tratamiento diferente solo para ver que justamente el filtro pues no funciona de esa forma. Igual si yo quisiera buscarlo por el número de ficha para saber justamente a qué pacientes atendido de esa forma o las fechas, también puedo buscarlas de esta forma. Y también por las clínicas, sin embargo, pues ya clínicas aparece de esa forma, ¿verdad? También tengamos en cuenta que las tablas podemos nosotros irlas ordenando presionando estos botones de flecha. Tal vez ahora que ingrese más datos se notará la diferencia, así que lo dejaré para un poco después. Ahora, también tengamos en cuenta de que cuando ingresamos un dato, nosotros podemos ver esos detalles o como que más información de lo que acabamos de ingresar. Por ejemplo, esto lo logramos al presionar o darle clic a alguno de los datos. Por ejemplo, voy a darle clic a este dato y vemos que aparece también la información como el número de ficha un poquito más grande. Vemos también al área al que pertenece ese tratamiento y el nombre del paciente al que está atendiendo el estudiante. Es, como les decía, una información más específica. Ahora seguiré ingresando más datos para que podamos ir viendo las diferencias de cómo actúan todos los botones. Por ejemplo, voy a ingresar a alguien más o a un tratamiento más que se trabajó el 12 de noviembre. Siempre escogeré la misma ficha clínica de la persona adulta. Escogeré otro tratamiento, por ejemplo, que él está trabajando una exodoncia simple para dentro de la clínica 1 y le está atendiendo a ese paciente. Podré yo ingresarlo de igual forma y vemos que aparece más información. Entonces, eh, bueno, aquí pues el apartado de búsqueda nos damos cuenta que igual si yo quisiera buscarlo, puedo escribir el nombre
También tengamos en cuenta, y aquí es donde justamente se nota el apartado que les mencionaba antes, que era justamente el ordenar las tablas. Nosotros podremos ordenar estos datos presionando esta flecha. Al presionarlo, pues aparece un orden. Al presionarlo otra vez aparece con una siguiente forma de orden. Y al presionarlo de nuevo, regresa como estaba. Y esto lo podemos hacer en cada una de las columnas de la tabla. Por ejemplo, si quisiéramos ordenarlos entre fechas, por ejemplo, que aparezca de la fecha más actual a la más antigua, pues sería presionando estas flechas, ¿verdad? Presionando siempre cada una de las nombres de las columnas. Entonces, ahora ingresaré, por ejemplo, será esto como un dato ficticio, ¿verdad? Escogeré siempre la misma ficha clínica, pero por ejemplo ahora voy a elegir a una exodoncia con sutura para la clínica 2. Voy a guardar y vemos que ahora yo ingresé un dato para una clínica 2. Así que es por eso que aquí no aparece el dato. Yo al presionar el botón de arriba y escoger la clínica 2, me percato que ahora sí aparece el dato que acabo de ingresar. Siempre aparece la opción de detalles y trabaja igual que los anteriores, con la misma forma en la búsqueda como en el orden de las tablas, o más bien de los encabezados de la tabla. Ahora bien, antes de seguir con más, vamos a ver el apartado de acciones. Este igual trabaja de la misma forma en todos los demás y nosotros podremos editar ese llenado de red, voy a editar este dato. Esto por si, por ejemplo, nos confundimos en el número de fecha, perdón, la fecha en la que se realizó, el número de ficha clínica o la ficha que han ocupado los estudiantes, el tratamiento o bien la clínica. Por ejemplo, vamos a hacer este caso. No era la clínica 2, sino que era la clínica 3. Procederé a guardar información. Entonces ahora, si yo quiero ver este dato, recordemos que tengo que cambiarme de clínica porque aquí estamos listando solo datos de la clínica 2. Vamos a la clínica 3, nos damos cuenta que ya aparece el dato. Esa es una de las formas en que nosotros podremos trabajar. Y también aparte del editar, está el apartado de eliminar. El eliminar es justamente por el que está este botón de aquí arriba de eliminados. Voy a eliminar este dato y esto si es un caso extremo en el que pues este dato se tenga que eliminar, ¿verdad? Es de preferencia no tener que eliminar algún dato. Sin embargo, pues el sistema lo permite. Y bueno, al presionar el botón de eliminar aparece esta información, como un poquito más del detalle de lo que se está por eliminar. Igual nos está preguntando si queremos confirmar la acción, así que procedemos a eliminar. Y ahora seleccionamos el botón de eliminados. Entonces vemos que ahora ya nos aparece este dato. Nos aparece que ya está como un eliminado. Y eso es justamente lo que nos va a servir un poco también en el apartado de mostrar los tratamientos restantes. Sin embargo, ahorita vamos a tener de ver esto. Así que al tenerlo aquí, pues cambian las acciones, que es lo único que puede ser diferente, que ahora ya no aparece una opción de editar o de eliminar, sino que ahora nos aparece la opción de reactivarlo. Esto es por si nos confundimos. En dado caso no queríamos eliminar este dato, pues podemos regresarlo a como estaba. Queremos confirmar la acción, así que reactivamos. Dejamos de presionar el botón de eliminados y vemos que ahora sí nos aparece el dato.